Les habla José Luis San. Estamos una vez más con todos ustedes, con todo nuestro cariño y agrado. Y como siempre nos acompaña nuestro hermano, nuestro amigo Carlos Riz. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Un placer poder estar este día con ustedes. Bueno, vamos a coger algo de las primeras cosas que hizo Jesús. Porque Cristo en un momento dado vio la multitud de la sociedad como la sociedad que tenemos hoy. Vio una sociedad que andaba por el mundo como un rebaño de ovejas que no tienen pastor, que cada cual va por su lado y que incluso algunos, como muchas ovejas, se meten por apriscos o caminos que al final caen en problemas serios e incluso la muerte. Y él dio unas cuantas palabras que son de mucha actualidad. Hoy sencillamente queremos ir a uno de los grandes sermones, a una de las grandes palabras que ha oído la historia. Y digo la historia porque él las dijo en Israel, pero están escritas en los evangelios. Concretamente vamos a viajar al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y vamos a adentrarnos en los consejos, en las enseñanzas, en la luz que traen las bienaventuranzas. Son 9. Esperemos caminar por ellas y sin duda vamos a tener un viaje muy apasionante, instructivo y sobre todo que nuestra alma pueda encontrar respuestas. Así que bienvenidos a las bienaventuranzas de Jesús. Bueno, Carlos, algunos hablan que el Sermón del Monte, como otros le denominan, es uno de los grandes sermones de la historia del Evangelio. Yo creo que de hecho se dice el gran sermón por antonomasia, ¿no? El gran sermón de la historia de la humanidad. Hay que verlo esto bajo la perspectiva que el Señor vino a mostrar. Él, cuando se presentó en sociedad, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Significa otro reino, otra forma de vivir y de pensar. Amén. Qué importante es eso. Entonces, esto fue ya, digamos, en los primeros momentos del ministerio de Jesús. Y en los primeros momentos del ministerio de Jesús, ya él comenzó a mostrar líneas maestras de lo que sería su accionar y su forma de vida, porque él no disociaba la forma de vida del accionar. Tú no puedes accionar de una manera y vivir de otra. Y entonces él lo demostró. Entonces dice que cuando él vio la multitud, fue la primer gran multitud a la cual él se enfrentó para enseñar. ¿Y qué fue lo que enseñó? Como cualquiera, cuando tú vas a enseñar algo, lo que muestras son las líneas maestras de lo que vas a desarrollar. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Y nos mostró esas líneas maestras de su mensaje, del mensaje de su reino. Es que es importante lo que tú has dicho, un mensaje del reino que implica no la idea religiosa de creer en Dios, sino el compromiso de aceptar un rey, de aceptar las palabras del rey y de vivir conforme a las leyes de ese reino. Implica un cambio. Y vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, lamentablemente, vamos a tener que usar ejemplos lamentables. Cuando un país conquista a otro, ¿qué es lo que sucede? Las leyes del país conquistado vienen a ser las leyes del país conquistador. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Jesucristo vino a presentar su reino y a decir: aquí estoy yo para recuperar el reino, porque cuando fue tentado Jesucristo, fue tentado con esta expresión, en la tercera tentación: todos estos reinos te daré, dijo Satanás, sí, si postrado me adorares, porque a mí me fueron dados. Además, en otro lugar, Jesús dijo, que la palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Exacto. ¿Quién le dio a Satanás autoridad para tener esos reinos? El hombre. Porque Dios lo puso al hombre a administrar el huerto del Edén, pero por causa del pecado, bueno, le entregó esa autoridad a Satanás. Entonces Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vengo yo a restituir, a destruir las obras del diablo y a restituir el reino a su verdadero rey. Entonces,
Con eso vino a enseñar las nuevas formas de pensar del reino, el nuevo sentir del reino. El reino de este mundo es conforme al príncipe de este mundo y tiene unas leyes que por eso el mundo anda como anda. Hay gente que equivocadamente, tosudamente y hasta en algunos casos con mala fe dicen: ¿por qué si Dios existe permite las guerras? No, no es que permite las guerras, ni permite el hambre, ni que permite que todo lo malo que le echan la culpa a Dios. Es que los hombres han dejado a Dios de lado, dejan a Dios de lado y después le echan la culpa. Hay que tener, a ver cómo lo puedo decir de una manera suave. Cuidado, Carlos. Hay que tener cara, ¿no? Y dura, cara y dura. Entonces, para dejar a Dios de lado y después echarle la culpa de lo que sucede. Es que como ciudadanos somos españoles, pero si viajamos, por ejemplo, a Australia, a Nueva York, a Argentina, allí tenemos que cumplir las leyes de ese país. Exacto. El hombre peca porque no quiere saber nada de la palabra de Dios y se entrega en manos del diablo. El diablo impone sus leyes, que son malas. Exacto. Pero después le echan la culpa a Dios. Claro, porque no le gusta, no ve, las consecuencias no le gustan. Entonces, ahora viene Jesucristo y viene a recuperar ese reino, a instalar el reino de los cielos y comienza a enseñar estas líneas maestras. Entonces, cuando se enfrenta con la primera multitud, porque el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, los que le querían seguir, había una multitud, pero los que querían seguir subieron con él al monte y él comenzó a enseñar. Y ahí vienen las enseñanzas que son tan actuales para hoy en día, para los que verdaderamente queremos seguir al Señor, que sería bueno que las tuviésemos atadas a la tabla de nuestro corazón, como dice Pablo. Y también son respuestas a las personas que todavía no han creído el Evangelio o no lo aceptan o lo quieren negar, aquellos incrédulos o los que simplemente, como ellos dicen, yo paso de Dios, porque son palabras que contestan cuestiones también de la gente que está fuera de Dios. Exacto. Y espera, ahora, el versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, vamos con las bienaventuranzas. La número 3, léela por favor. Entramos por la primera. El versículo 3, sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a empezar con la palabra bienaventurados. Y este concepto tenemos que tenerlo para todas las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventurados? Se traduce como triplemente dichoso, se traduce como dichoso. Ahora, yo me voy a Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da. Ahí nos deja una enseñanza, un concepto que tenemos que aprender, y es que lo que el Señor hace, lo que el Señor dice, no es conforme a este mundo. Amén. No es como este mundo lo piensa, como este mundo dice, como estamos acostumbrados. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? El que rige. Efesios capítulo 2 dice: siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme, o sea, que tiene la forma, el molde que le dio, ¿quién? Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, cuando Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, el príncipe de este mundo la da. Nos está mostrando que hay una diferente forma de hacer las cosas, de pensar, de sentir, de decidir. En Isaías dice: así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de tus caminos. Entonces, lo que tenemos que entender es qué piensa Dios y qué es lo que nos quiere decir. Entonces, cuando dice la palabra bienaventurado, en otras traducciones del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo. El Nuevo Testamento, me equivoqué. El Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo. Y tenemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento.
en el Salmo 1. Bienaventurado Amén. el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia, será como el árbol plantado. Bueno, pero empieza con la palabra bienaventurado. Y esa palabra en hebreo es la palabra esher. Y la palabra esher habla de plenitud. 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 Que uno se siente pleno. Completo. Completo. Es el concepto más parecido al que nosotros usamos hoy en día para ser feliz. Que choca con la gran crisis de vacío que hay en esta sociedad. Exacto. Pleno, feliz. Nosotros decimos, yo quiero ser feliz. La gente clama, quiero ser feliz. Bueno, la Biblia dice que Dios quiere que seamos bienaventurados. Que estemos completos. Completos. Llenos. O sea, es más completo que ser feliz. Claro. Es más completo que ser feliz. Ese es el concepto. Recordemos que los idiomas no se traducen uno a otro palabra por palabra, sino que se traducen conceptos. Es muy difícil hablar bien o entender bien otro idioma que no sea el propio si yo lo hago traduciendo palabra por palabra, sino que tengo que traducir conceptos. Como al Google, que le pones una palabra y te lo traduce y cambia el sentido totalmente. Exacto. Entonces, por eso necesitamos entender esto. Ahora, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, recordemos este concepto para todos, plenitud de felicidad, vendría a ser la traducción. Serán plenamente felices los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué significa los pobres en espíritu? Porque aquí, lamentablemente, aquí hay que hacer una aclaración, porque hay algunos que utilizaron esto para decir que Dios está a favor de los pobres y en contra de los ricos. No. Dios está en contra de... ¡Ay de vosotros ricos opresores! Ahí sí está en contra. Pero Dios no hace diferencia por tu condición social, ni condición de piel, ni condición económica. No hace diferencia. Él mira el corazón. La diferencia la marcamos quizás nosotros con nuestros corazones. Y con nuestro prejuicio. Exacto. Hay gente que tiene prejuicio hacia los pobres y hay gente que tiene prejuicio hacia los ricos. Entonces Dios dice, ¡ay de los ricos opresores! Si hay alguien que por algún motivo es rico, sin haber oprimido, sin haber estafado, sin haber hecho lo malo, ¿por qué es malo a los ojos de Dios? No. Claro, porque el problema no es tener riqueza, el problema es el amor. El amor a la riqueza. A la riqueza. Y después está aquellos que hacen apología de que los pobres están en la consideración de Dios. No, Dios se acuerda de los pobres porque tiene misericordia de todos. Pero no hay favoritismo. Yo quiero que entendamos eso, que no hay favoritismo de parte de Dios hacia nadie por especial. Dios se acuerda de los pobres. De hecho, no me vengan a mí con que ciertos movimientos políticos o filosóficos se acuerdan más de los pobres, porque desde el Antiguo Testamento, Dios, cuando puso la ley mosaica, ya se acordaba del pobre. Entonces, el que trillaba la tierra, el grano que se caía, no lo podía tomar porque lo tenía que dejar para los pobres. Había que dejar una parte de las cosechas para los pobres. Ya hablaba de ser hospedador, ya hablaba del cuidado de la viuda, del huérfano, ya en el Antiguo Testamento. E incluso de los enemigos, porque el Antiguo Testamento habla, si tú ves que el animal de trabajo, de carga, de tu vecino, está perdido, está en un mal momento, rescátalo, tráelo y dáselo de tu vecino o de tu enemigo también. Sí, entonces ya vemos que Dios se ocupa de las personas independientemente de su condición. Pero, ¿qué dice cuando los bienaventurados los pobres? Porque hay pobres económicamente, pero que tienen un orgullo y una soberbia. Sí. Hay de todo. Hay de todo en todos los sitios. En todos los sitios. Entonces, aquí dice los pobres no de condición económica,
Los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su pobreza espiritual. Los que reconocen su necesidad de Dios. Y esta sociedad justo está en el lado opuesto. En el lado opuesto. Somos suficientes. ¿Quién me dice a mí lo que yo tengo que hacer? Manifestaciones que promueven el asesinato de niños y dicen, el cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiera con él. Bien, una sociedad autosuficiente, un pensamiento autosuficiente que deja a Dios de lado. Entonces, felices, plenamente felices, completamente felices, los que reconocen su necesidad de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. De los cielos. Significa, por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare, hallará, el que por mí venga entrará y hallará pastos. Eso está diciendo que a través de Jesucristo entramos al reino de los cielos y ahí somos pastoreados por Dios, ahí somos alimentados espiritualmente, cuidados por Dios, ahí entramos en la dimensión de vivir el evangelio de Jesucristo de Nazaret, que es el evangelio del reino de los cielos. Y ahí encontramos la plenitud de la vida, siendo humildes. Como tú decías, no es una cuestión de pobreza externa, es una actitud del corazón. De pobreza de corazón. Con humildad decir, Señor, es que yo te necesito para vivir, para encontrar respuestas, para tener fuerzas, para poder confrontar este mundo que es un mundo diseñado, se ha llevado a un punto que es un mundo que es violento para la gente. Sí, sí, sí. ¿Quién lo diseñó? El príncipe de este mundo. Para eso Jesucristo vino a implantar el reino de los cielos. Otro reino con otra cosmovisión, con otra forma de ser. Entonces, donde muestra que no es la autosuficiencia la que te hace feliz. Lo que te hace plenamente feliz es reconocer tu necesidad de Dios. Amén. Ayer estaba predicando acerca de... porque me tocó compartir brevemente en un sitio, acerca de la diferencia entre Marta y María. Marta es el prototipo del autosuficiente que con su empeño, su esfuerzo, todo lo logra, pero estaba desperdiciando el gran momento de que nada más ni nada menos que el Rey de Reyes esté en tu casa. En tu casa. Te venga a visitar. Y María eligió la buena cosa, la que Jesucristo dijo, no le será quitada. El autosuficiente llega un momento que lo que ha ganado puede llegar a perderlo y de hecho no le servirá porque no se llevará nada de este mundo. Pero los que eligen humillarse delante de Dios y reconocer su necesidad de Dios, lo que han elegido no se los quitará nadie. Nadie. Porque ¿quién te quitará la salvación? ¿Quién te pueden robar y dejarte desnudo, sin nada? Pero no te pueden robar el gozo en el corazón, no te pueden robar la paz, no te pueden robar la salvación, no te pueden robar el perdón de los pecados, no te pueden robar el hecho de ser hijo de Dios y si hijo, también heredero. Nadie puede robar la ciudadanía de un nacido de nuevo del reino de los cielos. Nadie. Exacto. Y eso es una cosa muy grande, muy grande. Entonces, bienaventurados, felices completamente, los que reconocen su necesidad de Dios. Que son capaces de tachar de su diccionario personal la palabra autosuficiencia. Exacto. Vamos con la segunda, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa que Dios está a favor de las lloronas? Recordemos que en ciertas culturas, de hecho, en esta cultura, hay un texto donde el Señor, no me acuerdo si fue él o Pablo, que echó fuera la gente que estaba llorando, un muerto. ¿Por qué? Porque en todas las culturas pareciera que si no hay suficientes plañideras. Bueno, yo de niño en la España, yo lo he visto en los pueblos, personas que
De hecho, se contrataban. se contrataban para llorar. O sea, Exacto. Yo de niño lo he visto. O sea, entonces, no estamos hablando de ese tipo de llanto, no estamos hablando de esa forma de encarar la vida, no. Estamos hablando de los que lloran por causa de la injusticia, lloran por causa del dolor, lloran aún por causa del Evangelio, porque muchas veces el Evangelio nos lleva a tener que llorar, a tener que sufrir. es que esta es una respuesta a esta sociedad hedonista, que incluso llegan a quitarse la vida porque han percibido, han sido engañados por las tentaciones del diablo y piensan que la vida tiene que ser un sitio donde nada les impida disfrutar, gozar, estar siempre sanos, ser siempre bellos, tener siempre salud y ser jóvenes. Y la vida no es así. No, la vida nos lleva a momentos difíciles. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Si no estamos en la plenitud de Dios, del reino de los cielos, ¿qué respuesta hay para el que se siente que está sufriendo y tiene un vacío? No encuentra nada, no encuentra nada. Precisamente eso, un vacío, el vacío existencial. De hecho, tenemos que reconocer que aquí en Europa, por ejemplo, y no solamente en Europa, los dos países significativamente, para que nos demos cuenta cuán errado estamos en la manera de pensar, dos de los países que llaman la atención por el índice de suicidios, son dos países de los que quizás mejor nivel económico tienen en el mundo. Uno es Japón, Sí. un alto índice de suicidio, y otro es Suecia, índice de suicidio juvenil, Sí. donde supuestamente tienen todo, porque tienen trabajo y tienen un Estado que se ocupa de las necesidades y sin embargo no pueden suplir lo que hay, esa necesidad en el alma, esa necesidad interior. Porque solamente hay alguien que la puede suplir. Exacto, pero vamos al error del concepto de vida que tienen, en que no puedo fallar, no puedo esto, no puedo el otro, tiene que ser todo perfecto. Y la Biblia no es perfecta. La vida no es perfecta. La vida lleva cosas y hay momentos de dolor. Complicados. Sí, y aquí hasta Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, lloró en la presencia del Padre, dijo, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Hay momentos difíciles que nos toca pasar en la vida, pero eso es parte de la vida. Es que es así. ¿Por qué? Porque el comienzo de la vida no era así, antes del pecado. Pero el hombre, al decidir pasarse al reino de las tinieblas, entró en un laberinto de desesperación, de soledad. Pero estamos tan mal, que la nueva generación de jóvenes, lamentablemente se les llama la generación de cristal, porque son una generación de personas que emocionalmente están tan poco formadas o predispuestas a la mínima frustración, al mínimo, que, por ejemplo, hasta tienes que tener cuidado de hablar determinadas cosas porque todo lo que hables, hay un porcentaje, de hecho los cómicos, hoy en día los cómicos son un sector que se ve en peligro de extinción, porque dice, no sabemos de qué hablar. Sí, eso lo he oído yo en una entrevista a uno de los cómicos importantes del país. Porque dice, si nombramos, hasta hace unos años no había problema, nos reíamos de todo. Ahora hay una hipersensibilidad a esto, a el otro, al otro, de acá, que ya no sabemos de qué hablar. Una generación de cristal hipersensible a cualquier cosa. Sin embargo, el Señor dice, bienaventurados los que lloran, los que saben pasar los momentos difíciles, los que están en el sufrimiento, los que no se quieren escapar del momento difícil que les toca vivir, sino que saben afrontarlos, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes? Hay una carta que el autor del libro de la selva escribió él tuvo un hijo solo y murió el hijo en la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco. Y en aquella carta de despedida, que antes de irse al frente,
el padre, Rudyard Kipling, le dijo a su hijo, dice, la vida vas a tener muchos problemas y te van a romper. La carta es muy extensa, pero acaba así, dice, pero el día que seas capaz de arrodillarte, coger tus trocitos, pegarlos y comenzar de nuevo, ese día realmente serás un hombre maduro. Exacto. Hay un nivel de inmadurez y eso lo que está llevando también a la gente es a perderse algo maravilloso de parte de Dios, que es ser consolados por Dios. Y a ser engañados. Sí. Porque hay mucha publicidad mala en muchos campos que aprovechan esa crisis de querer tener todo bien y de que nada me pase para vender, para promover o para arrastrar a la gente a otros lugares donde caen en mayores desgracias. Sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que el Padre de toda consolación, dice la Biblia. Que Él nos consuela. ¿Qué significa consolar? Significa encontrar en alguien que te pueda entender, comprender, estar contigo en los momentos difíciles. El Señor dice, aunque pases por las aguas, no te anegarán, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Encontrar cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Encontrar que eso se hace real, eso es parte de ser consolado de parte de Dios. Amén. Cuando Dios sana tu corazón hecho pedazos por la circunstancia que te ha tocado vivir. Cuando la circunstancia adversa que te hace llorar pareciera que te va a hundir, pareciera que te vas a morir y hundir, y sin embargo ves como la mano de Dios te levanta sobrenaturalmente. Eso es recibir la consolación de parte de Dios. ¿Saben? Me viene una imagen bíblica del nacimiento de la iglesia con la muerte del primer mártir. La gente apedreándole, muriendo a causa de los golpes de las piedras sobre su cabeza, y dice la Biblia que él, alzando los ojos al cielo, vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y entró en una plenitud espiritual de tal calibre que estuvo bendiciendo a los que le estaban matando. ¿Qué experiencia, qué ayuda tuvo de parte de Dios? ¿Qué ayuda tuvo de parte de Dios en un momento de tanta angustia para que la plenitud de Dios fuera superior al sufrimiento y a ese momento tan crítico? Exacto. ¡Qué glorioso! Ahora, fíjate, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu seguramente será alguien que llore, Seguro. que experimentará el quebranto. Bienaventurados los que lloran. Entonces vemos que cómo Dios va cambiando el pensamiento. Yo me crié en el pensamiento de este mundo desde niño, que los hombres no lloran. Eso. Además, incluso aquí en España tu padre te pegaba. Como te viera, te digo por experiencia. Te daba una torta, pero vamos. Pero de tal manera que ven al que llora como alguien débil. Exactamente. De tal manera me crié en eso, que cuando murió mi padre, yo tenía 8 años, no derramé una lágrima. Pero sin embargo viene ahora la rama de la psiquiatría, de la psicología, y dicen que el que no llora su duelo va a tener un pequeño trauma toda la vida. Claro. Y aquí dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No llorar es anular una parte de las emociones que impide precisamente recibir esa sanidad. Esa sanidad. Y se manifiesta, lamentablemente, en las enfermedades, porque ese estrés no se manifiesta hacia afuera, pero se manifiesta hacia adentro. Psicosomáticamente. Y psicosomáticamente se manifiestan enfermedades que van desde la taquicardia, que van desde la psoriasis, que van desde las alergias, asmas y una infinidad
la tiroides y una enfermedad de esas que se decían enfermedades psicosomáticas, o ahora muchas de ellas se les dice enfermedades autoinmunes. Sí. ¿Y cómo se hace? Con pastillas para adormecer la persona. No la solución, sino adormecer. Exacto. Sin embargo, el reino de los cielos no adormece, sino trae respuesta. Trae respuesta, consolación de parte de Consolación. Dios. Entonces, vamos al versículo 5, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí choca de frente con el mundo que estamos viviendo, ¿eh? Sí, ¿no? Donde pareciera que la mansedumbre es tenida como tontería. De hecho, a Jesucristo no entendieron su mansedumbre. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre está asociada a la humildad. Es que se enseña, en España, en los hogares se enseña lo contrario. Un niño a lo mejor viene de la escuela, de una relación de jugar con otros niños, y dice: me han pegado. Y muchos padres dicen: pues pégale tú. Claro. O sea, están arrancando de un corazón infantil, están arrancando la inocencia, robándosela, torciéndosela. Y en vez de ser una persona humilde y mansa y esperar un consuelo, le dicen que no, que acuda a la venganza, a la violencia. Y no solamente eso, Y este es el mundo que hay en los mayores. Y la prepotencia, el ser prepotente, y el ser que y el que tiene autoridad la impone, cuando Jesucristo jamás impuso su autoridad a los discípulos, sino que se ganó la autoridad por medio de su accionar. Y cuidado, que a veces en las iglesias se ve eso. Las iglesias no estamos exentos. Por entrar debajo de un cartel que pone iglesia evangélica y entrar por la puerta, automáticamente no somos seres perfectos. Exacto. Al revés. La mansedumbre. Yo sé que la mansedumbre, o sea que muchos ven la mansedumbre y humildad, la ven como debilidad. Sí. Pero ese es el concepto humano diabólico. Claro, para confrontar a las personas. Exacto. En cambio, el concepto divino es la mansedumbre y la humildad, lo ven como fortaleza. Jesucristo vino, por eso dije al principio, el Señor vino a instalar su reino y a mostrar cuáles eran las leyes de su reino. Y es que cuando Jesús entra en Jerusalén se dice, ahí se cumple la palabra, Jerusalén, que tu rey vendrá manso y humilde sobre un pollino. Exacto. Él, mansedumbre y humildad, vino a mostrar, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿qué diferencia con los reinos? Por eso al pueblo de Israel le costó aceptar, y aún le cuesta aceptar a Jesucristo como el Mesías, porque Él vino como Mesías sufriente. Ellos esperaban un conquistador con un caballo, un guerrero así todo altivo, soberbio. Y no, vino manso y humilde, naciendo en un pesebre. Entonces, trastocó la mentalidad. Por eso, lamentablemente, los que estamos dentro del reino de los cielos, tenemos que entender que es con mansedumbre y humildad que se ganan las batallas, no con prepotencia. Y es que además la Biblia nos advierte que dice la Biblia que Dios levanta al humilde, pero abate al orgulloso y al altivo. Sí. Entonces debemos entender esto. Se es feliz. Yo no conozco a ninguna persona prepotente que sea feliz. Que va, no, están regañados hasta con los árboles que tienen al lado. Porque aparte de eso, nadie vive feliz al lado de un prepotente. No, la gente huye. Sí, y nosotros, todos nosotros, necesitamos la interacción con seres humanos porque somos creados por Dios para ser sociables. Y es que tarde o temprano vamos a pagar el precio de nuestro orgullo. Ahí está la historia, Napoleón. Nadie no quiso ni que le pusieran una corona. Él cogió con sus manos y se puso la corona como diciendo, soy el más grande. ¿Y cómo fue el fin de Napoleón? Sí. ¿Cómo acabó? Creo, si no me acuerdo, en la isla de Elba. Sí, Elba o Cristina o sí. algo así.
¿Cómo acabó? Allí, en un rincón. Pero ahí tenemos el caso de Nabucodonosor, cuando se enorgulleció de su imperio, de todo, quedó como una bestia comiendo hierba con las uñas crecidas y bueno, totalmente deformado, monstruosidad, hecho un monstruo. La cuestión es que somos seres sociables que necesitamos interactuar en sociedad, necesitamos la familia, y la familia donde hay una persona prepotente vive amargada. Porque es que es una mala semilla, Exacto. una mala influencia. Y una situación donde cuando un prepotente guía o lo que sea, esa gente vive amargada. Vive amargada. Por eso tenemos que entender, y por lo tanto la infelicidad de ellos tampoco es la felicidad del prepotente, porque nunca se sacia. No, es como un cáncer. Entonces, por eso el Señor dice, bienaventurados, felices plenamente los humildes, los mansos y humildes de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate, se derrama sangre en la historia por conquistar tierras. Y aquí Dios dice, la tierra la van a heredar no los que derraman sangre, los humildes. Pero, y fíjate lo que pasó con... ¿quién era el hombre más humilde de toda la tierra? Moisés. Manso y humilde. Moisés era el hombre más humilde, decían, ¿no? Pero en un momento se encolerizó e hizo algo y no entró en la tierra prometida. La vio de lejos. 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida y no entrar en la tierra prometida. La vio de lejos. Qué importante, porque si le pasó a Moisés, que el gran profeta, que fue un gran hombre de Dios, que fue un gran hombre de Dios, ¿qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Sí. Que no nos, a veces no nos, y esto es para el liderazgo, esto es para aquellos que lideran, que Dios te puso para liderar, mansedumbre y humildad. Porque si Moisés, el gran líder, yo no sé qué congregación tiene, yo no sé, pero Moisés tenía una congregación de 3 millones de personas aproximadamente. Más, millón menos. A esos niveles ya. Tenía una congregación y sin embargo por enojarse, airarse en un momento de determinada manera, le impidió entrar en la tierra prometida, la vio de lejos. Es que la Biblia nos advierte, dice, tened cuidado, airaos, podéis airaros, pero no pequéis. No pequéis. Hay una línea débil que no podemos pasar. Como tú has dicho, en un momento dado todos podemos saltar por nuestro carácter, por una reacción, pero paremos ahí y no pequemos, no nos pasemos al lado de la soberbia, de la altivez, porque vamos mal. Y no pensemos que el hecho de ser ungido de Dios, porque hay algunos que se escudan, no, que soy el ungido de Dios. No, que seas ungido de Dios no te da derecho de pernada. No, Saúl fue un ungido de Dios y acabó en un día, él, sus hijos, un desastre total. Exacto. O sea, no. Dios no tiene favorititos. Lo que pasa es que el favor de Dios, hay gente que tiene el favor de Dios, y el favor de Dios significa sí que eres un poco el favorito, pero no te da inmunidad. Pero no favorito en el sentido de que tienes privilegios que otros no tienen. Claro. No. No te da la inmunidad. Exactamente. Entonces, los mansos heredarán el reino. Porque qué importante, qué profundo, ¿no? Que es esta enseñanza. Saber que un día los cielos nuevos, la tierra nueva, va a ser dada a los humildes. Exacto. A los humildes. Los humildes heredarán la tierra. Los que han perdonado, los que no han derramado sangre, los que han sido puentes. ¡Wow! Vamos al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no habla de ser justiciero. No se puede tomar la justicia por tu mano. No. Porque yo sé que vivimos en un mundo de injusticias
Y entonces, en medio de esas injusticias, hace unos años atrás, aquí en España, había un personaje de un cómico que se llamaba el Tío La Vara. Ah, sí. Famoso. Entonces, era un personaje donde el cómico, que era el Tío La Vara, se transformaba cuando iba a un banco y veía, por ejemplo, el banquero con toda la malicia queriendo estafar a las personas, y de repente se transformaba y aparecía el Tío La Vara como si en la transformación de Superman, y venía con una vara y ¡pa, pa, pa! Y así con el político corrupto, así con él. Y entonces, yo sé que nosotros tenemos en nuestro interior más de uno, quisiéramos eso. Ser el Tío de La Vara, aunque hubiera uno. Pero no Pues es así. en España ahora tendría trabajo, ¿eh? Tendría que multiplicarse. Entonces, pero dice que los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia según Dios, Amén. no la justicia según los hombres. Que siempre es imperfecta. Exacto. Y siempre es totalmente parcial. Eso de que la pintan con los ojos vendados. La justicia con los ojos vendados y con la balanza. Esa venda es transparente. De hecho, el Señor, para que nos demos cuenta, habla de la balanza y dice que Él detesta la balanza trucada. Sí, lo dice la palabra de Dios. Y los hombres solemos, cada vez que queremos hacer justicia, lo hacemos según nuestra perspectiva. Fijemos el caso de la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, que según la ley mosaica tenía que ser muerta apedreada. Entonces todos los judíos la encontraron en el acto mismo de adulterio y la llevaron delante de Jesucristo, la tiraron ahí y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con ella? Porque la ley de Moisés nos dijo que tendría que ser apedreada, y estaban todos ahí preparados y dispuestos para apedrearla. Y Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No empezó a dar más explicaciones, no empezó a conjeturar, a sacar, no. Y lo dijo con tal convicción y autoridad que cada uno de ellos dejó su piedra. Dejó su piedra. Y le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es que ahí había injusticia, porque también la ley decía que el adúltero también tenía que ser apedreado. Sí. Se ve la injusticia machista del hombre, que muestra la cara que le conviene y esconde la que no le conviene. La que no le conviene. Esa es la justicia, la pesa falsa que aborrece el Señor, que dice en Proverbios. Entonces, esa gente, aparte de haber cometido esa falsedad, ninguno de ellos estaba en condición de ponerse por juez. Claro. Porque ninguno, la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Claro. Y esto es lo que lleva a la sociedad, a mucha gente, al ver tanta injusticia, que les entra una frustración tremenda. Y dicen, este mundo es injusto, ¿qué está pasando? Y pierden la fe en la familia, pierden la fe en Dios, pierden la fe en tantas cosas que están a la deriva y se preguntan, ¿qué hago yo en un mundo tan injusto? Claro, pero tenemos que entender que la justicia es de Dios. No toméis la justicia en vuestras manos, dejad la justicia en las manos de Dios. Entonces, que Dios es justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Somos felices cuando nos sacia la justicia de Dios. Dios hará justicia. Sabiendo que hay una esperanza que dice la Biblia, que nadie puede ni podrá nunca burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aquí y en la eternidad. Injusticias nos toca pasar a todos. Sí. De una u otra manera. Sí. Ahora, ¿cómo reaccionas tú ante la injusticia? Te mostrará si serás saciado o no. Y serás feliz. Porque aquel que vive sin confiar en la justicia de Dios y esperando que se haga justicia, vive
con una condena, vive con un trauma dentro, con una frustración. Porque no encuentra respuesta. No encuentra respuesta. Porque realmente está viendo una injusticia que es real. El tema es que el alma no encuentra ese descanso a menos de que entre en la presencia de Dios, en el reino de los cielos. Y entendiendo que Dios es el que hace justicia. Dice, Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Hay un tiempo. Y yo voy a poner este ejemplo. Si tú cometieses una injusticia conmigo, y yo digo, Señor, ¿por qué no haces justicia? ¿Por qué no haces justicia? Dios me diría, Carlos, tú has cometido una injusticia con otros, y yo tuve paciencia contigo. Como el juez, ¿no? Ahora vamos a eso. Yo tuve paciencia contigo hasta que te diste cuenta. Yo también quiero tener paciencia con él. Si no caemos en ese que cuando Jesús enseñó que a uno le ha sido perdonado una pequeña deuda, y se encuentra, a uno le ha sido una gran deuda, y se encuentra con aquel que le debe a él una pequeña parte y no le tiene la misma misericordia. Y le dice, no, págame lo que me debes, y lo agarra del cuello y lo sacude. Entonces cuando el Señor se entera de eso, le dice, yo te hice tan misericordia tú y tú no fuiste capaz de hacerlo con tu prójimo, vete a la cárcel. Sí. Entonces cuando no entendemos la justicia de Dios como actúa, perderemos la paciencia, nos impacientaremos, estaremos frustrados, estaremos de los nervios y tampoco agradaremos a Dios. Y de ahí surgirá la violencia. Exacto. Porque entonces el hombre, al no encontrar justicia, querrá tomarse la justicia por su mano y se alzará. ¿Y qué hacen? No arreglan nada. Derraman sangre, lo tiran al suelo todo. Por ejemplo, yo me acordé el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Pero ¿sabes tú de lo que yo me acordé? De que un 11 de septiembre Estados Unidos apoyó el golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre. ¿Casualidad? Yo lo dejo ahí. Un país se sale de su país y apoya y ayuda a un golpe de Estado en un país que hizo sufrir a esa nación una injusticia militar impresionante. Y el 11 de septiembre caen sus torres. Yo lo que sé, entiendo que para ser feliz plenamente con el tema de la justicia, tenemos que aprender que si Dios, ni siquiera Él va a juzgar, sino que dio todo juicio al Hijo. ¿Quiénes somos nosotros para vivir haciendo juicio sobre el prójimo? Y además, por nuestras imperfecciones, nuestro juicio nunca será imparcial. Exacto. Estará siempre trastocado, defectuoso, porque no hay perfección moral, ni ética, ni sabia en nosotros, no la hay. El ejemplo de la dama que simboliza la justicia, que está ciega, habla precisamente de eso, de que, que la ceguera viene como consecuencia para mostrarse lo más imparcial posible. Y en cada uno de nosotros es difícil que haya esa imparcialidad. Siempre vamos a ser parciales en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo desde nuestra perspectiva. Un poeta español lo plasmó. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Sí. Entonces, tenemos que aprender a mirar las cosas como las mira el Señor y verlas como las ve el Señor. Entonces, empezaremos a ser más felices, más plenamente felices. Encontraremos la plenitud. Los que viven viendo el defecto o juzgando a los demás, los que se ponen en sitio de juez, que Dios no llamó a nadie a ponerse en sitio de juez. Yo sé que hay algunos que dicen, pero el espiritual todo lo juzga. Estamos hablando de otra cosa. De otra cosa. De otra cosa. Pero ponernos así a juzgar a la gente, a emitir juicios unos a otros, eso nos hace infelices a nosotros, sí, e infelices al otro. El prejuicio nunca es bueno y siempre nos daña al que lo hace
más que al que le hacemos, siempre. Y bueno, no nos da tiempo para empezar con otra de las bienaventuranzas, pero sí nos da tiempo como para decir que Dios mediante el próximo lunes continuaremos con estas bienaventuranzas de manera de continuar aprendiendo y viendo que el sermón en sí, cuando lo entras a desmenuzar, es mucho más rico de lo que nosotros pensábamos. Sí. Amigos, oyentes de Radio Solidaria, televidentes de Solidaria TV, habrán descubierto que las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, no tiene caducidad. Tiene un mensaje para nuestra sociedad, una sociedad que se ve plasmada en estas palabras de Jesús. Esperamos haberles bendecido con ellas. Gracias, Carlos, por tu enseñanza. Un verdadero placer. La enseñanza del Espíritu Santo a través nuestro, no es cosecha nuestra. No es cosecha propia. Y les emplazamos al lunes para que podamos completar esta enseñanza y este estudio. Les habló José Luis Sanz. Les deseo las más ricas bendiciones, pero sobre todas las cosas, busquen a Dios mientras éste puede ser hallado. Dios les bendiga.